En un ratito te vamos a contar que mañana va a ser un día muy importante porque mañana se vienen los primeros anuncios económicos, anuncios económicos importantes mañana desde temprano, que va a ser Mauricio Macri, y van a ser anuncios, ahora te lo va a contar Carlos González Prieto, nuestro especialista en campo, anuncios que se vienen por el lado del campo y de las retenciones. Pero Macri no puede anunciar aisladamente algunas medidas, pese a que esto está confirmado, porque necesita anunciar un paquete de medidas. ¿Cuál es el dilema de Macri? A ver si podemos mostrar la placa que tenemos para mostrar justamente la serie de flancos que tiene abiertos Macri para tratar de salir de la trampa económica en la que lo dejó Cristina, la trampa económica incluso de la cual el kirchnerismo nunca pudo terminar de salir. Macri tiene que anunciar una baja de retenciones, no solamente porque lo había hecho como promesa en la campaña, también lo habían hecho Massa, Scioli, pero no era solamente una cuestión de promesas, es una cuestión elemental para tratar de darle rentabilidad al campo y que vuelvan a ingresar los dólares de la soja y de la cosecha gruesa. Se calcula que hay 5.000, 8.000 millones de dólares todavía retenidos de la anterior cosecha. No hay hoy números que le cierren al campo. Bajar las retenciones es una forma de incentivar a que ingresen esos dólares genuinos fundamentales para la Reserva del Banco Central. Pero hasta tanto no haya un nuevo dólar, bueno, va a ser difícil que entren esos dólares del campo, porque se le puede bajar, ahora lo va a contar Carlos González Prieto, a cero las retenciones de trigo y maíz y a 30% la retención de la soja, e igualmente, como todo el mundo está esperando cuál va a ser el dólar Macri, el nuevo dólar, teniendo en cuenta que el dólar a 9,70, a 10 pesos ya no existe más. El Banco Central pierde 200 millones de dólares por día a esa cotización. Perdía eso con Cristina y perdió eso el jueves y el viernes, cuando ya Macri es el nuevo presidente de la Nación. Es una situación que no es sostenible en el tiempo. Entonces Macri tiene que definir también urgentemente cuál es el nuevo dólar y si ese nuevo dólar se va a estabilizar con cepo o sin cepo. Ahora Claudio Zlotnik les va a contar la discusión interna que hay en el equipo de Macri respecto a devaluar con cepo o devaluar sin cepo, levantar directamente también el cepo. Y después está el tema de los dólares en las reservas, es decir, todos estos anuncios de devaluar, estabilizar un nuevo dólar, que algunos dicen podría estar entre 14 y 15, o levantar el cepo, depende de la cantidad de dólares que tengas en las reservas. Hoy no tenés nada de dólares en las reservas. Hoy el Banco Central podría defender con las reservas que tiene, contabilizando supuestamente los dólares que no son del Banco Central, los dólares que están bloqueados para el pago de deuda con Griesa, la deuda con importaciones, contabilizando todas las reservas del Banco Central, podría defender un dólar de 20, 25 pesos el Banco Central, porque hay tantos pesos circulando en la economía y tan poquitos dólares en las reservas que no tiene poder de fuego el Banco Central para estabilizar un nuevo dólar. Bueno, la discusión es cómo hace Macri para salir del atraso cambiario del dólar a 10 e ir a un nuevo dólar que sea sustancialmente menor al que dan la cuenta entre pesos circulando y reservas que dejó Cristina. Y finalmente, la otra discusión, volvamos a la placa anterior, es cómo hace Macri en esta serie de medidas que tiene que tomar simultáneamente para que el nuevo dólar, junto con el levantamiento del cepo, no le signifique mayor inflación. Es decir, que la inflación no se dispare como se disparó el año pasado cuando devaluó Kicillof al 40% o más. Entonces, están evaluando todo este set de medidas, cómo hace un paquete económico que le significa salir de la trampa que dejó Cristina a la economía, pero sin caer en los problemas que esta trampa supone. Por ejemplo, que no puedas controlar la devaluación y que el dólar se te dispare aún más, o que los precios te terminen comiendo rápidamente con más inflación la suba del dólar. Por lo pronto, bueno, les decíamos, ya está Carlos González Prieto en nuestros estudios. Carlos que ya se acaba de casar, después vamos a contar, un casamiento a todas luces. Ha ido también el ministro de Agricultura al casamiento de nuestro especialista en campo.
se lo ve rozagante. Bueno, lo que hace primera semana de matrimonio ya va a cambiar la cara con algún tiempito más de rodado, pero hoy está feliz y contento. Bueno, en un ratito, Carlos, nos vas a contar medidas económicas ya desde mañana para el campo, los primeros anuncios importantes desde el punto de vista económico de Mauricio Macri. Sí, todo un dato político también, ¿no? Porque viaja el presidente a Pergamino, que es el corazón de la agricultura en la Argentina, en la Pampa Húmeda, con María Eugenia Vidal, con la gobernadora, con el ministro, con Ricardo Burjaile, a darle apoyo también a un intendente del PRO, y ahí estarían anunciando medidas concretas para el campo, que bueno, no hay demasiadas sorpresas, ¿no? Tendrá que ver seguramente con lo que prometieron antes de las elecciones y lo que el ministro Burjaile confirmó que iban a hacer ya una vez nombrado ministro. Carlos, en el menú de estas medidas, entonces, que estamos anticipando en exclusivo a partir de mañana por parte del gobierno, el tema de las retenciones. En el menú de estas medidas está llevar a cero las retenciones de trigo y maíz. Sí, lo único que quedaría es las retenciones a la soja en un 30%. No sé si mañana hay un hermetismo muy grande dentro del macrismo, por lo que decías recién, ¿no? Todo esto se va a tener que anunciar con un paquete de medidas, no medidas aisladas. Pero lo que sí, ya incluso siendo ministro Burjaile confirmó, es que sacarían todas las retenciones, las economías regionales, al trigo, la cebada, el maíz, etcétera, menos a la soja, que quedarían en un 30%. De 35 a 30. Baja. Sí, no sé si querés lo desarrollo ahora, pero la realidad es que hay mucha expectativa también en el equipo económico respecto a los dólares que puede ingresar el campo. Pero por otro lado, los productores agropecuarios dicen, ¿qué me pega más en el bolsillo? ¿Un 5 puntos en las retenciones o una devaluación? Porque en el caso de la soja, la devaluación va directamente a precio. Entonces, ahí están sujetando un poco. Por eso hay conversaciones con los exportadores para que le adelanten algo de plata al gobierno, no que adelanten exportaciones. ¿Cuánto habría retenido del campo que podrían ingresar en dólares contantes y sonantes? Entre 6 y 8 mil millones de dólares de la cosecha vieja. En marzo entra la cosecha nueva, una cosecha que va a Claro, pero hay que llegar a marzo, abril. Claro, hay que llegar a marzo, abril. Y para eso hace falta dólares contantes ahora. Claro, y esto es muy importante, Maxi. El productor agropecuario, por más grande que sea, no es el que exporta. El que exporta es el exportador, que son 5 o 6 jugadores, está Dreyfus, Bunge, Nidera, etcétera, que son los que manejan el negocio de la exportación. Lo que hace que el tipo de cambio se corra o que bajen 5 puntos en las retenciones es que le da más capacidad de pago al exportador, pero con el que se tiene que sentar el gobierno para que los dólares fresquitos entren es con los exportadores, que son los que cargan los buques. Bueno, a ver, de que estas medidas que va a anunciar mañana Macri tengan también un complemento respecto a medidas cambiarias y algo adicional, porque como Carlos decía, que baje 5 puntos la retención de la soja o incluso 20 puntos la retención del trigo y maíz, si todos creen que va a haber un tipo de cambio 30-40% más elevado del actual, y es evidente que eso va a ocurrir, porque con el actual tipo de cambio el Banco Central se quedó sin reservas, lo vaciaron, no tiene forma de defender este tipo de cambio. Obviamente esos dólares van a esperar al nuevo tipo de cambio. Entonces, si los anuncios van a ser fuertes o si van a ser anuncios más sectoriales, simplemente las reservas, es lo que se está discutiendo ahora. Pero les quería contar que no solamente está la discusión esta de, van con las reservas o va a haber un nuevo tipo de cambio, sino la discusión es cuál es el tipo de cambio, cómo podés defender el nuevo tipo de cambio. Y hoy hay en la Argentina por lo menos 3 o 4 tipos de cambio distintos y está claro cuáles no son sostenibles. El dólar oficial de 9,80 no es sostenible porque con este dólar te vacían las reservas, es decir, se compran todo. El dólar ahorro tampoco, porque el Banco Central viene vendiendo 700, 800 millones de dólares por mes a aquellos que le compran a 11,75, casi 12 pesos a un sector de la sociedad, 1 millón de personas que todos los meses están comprando con la autorización de la AFIP. El dólar turista, y bueno, es una discusión porque se han ido este año 7.000, 8.000 millones de dólares de turismo de argentinos en el exterior a un dólar de 13 pesos. Entre dólar ahorro y dólar turista, este año el Banco Central vendió 13.000 millones de dólares. Y así cayeron las reservas del Banco Central, que se compensaron con los yuanes chinos. Es decir, reservas que fueron cada vez con menos dólares contantes y sonantes y cada vez más con yuanes de China.
y el paralelo en 14,90 el viernes. La pregunta es, en este intervalo, ¿dónde se ubica el nuevo dólar? Está claro que los economistas de Macri quisieran que estuviera entre 14 y 15, el valor del nuevo dólar. Ahora, ¿pueden estabilizarlo ahí? Bueno, dependerá de la cantidad de dólares y la expectativa que genere de ingreso de dólares de futuro las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri. Y en el medio tienen una discusión que estalló el viernes, que es cómo deshacer el último negociado de la era K, que fue la venta indiscriminada de contratos de dólar barato a futuro a un grupo de bancos, empresas, cerealeras, automotrices, grandes empresas que compraron por cuenta y orden de los bancos y bancos que compraron para ellos mismos. Fíjense, mientras estamos diciendo que hay una venta de dólar ahorro a 12 pesos en estos últimos meses y le llevan 700 millones de dólares por mes al Banco Central, o el dólar turista de 13 pesos, bueno, todo el mundo con capacidad de ahorro tarjetea en el exterior, en Miami, con la tarjeta, el dólar a 13 pesos, el dólar turista, y ha habido un boom de argentinos haciendo turismo en el exterior. Bueno, los bancos cerraron, como si fuera un socio bobo, el Banco Central de Banoli, Alejandro Banoli, el último presidente del Banco Central, cerraron contratos con el Banco Central a fines de enero a 10,18, es decir, el Banco Central se comprometió que este era el tipo de cambio a fines de enero. A fines de febrero a 10,42 el tipo de cambio. A fines de marzo a 10,71. A fines de abril a 10,97 y a fines de mayo, prácticamente ya llegando a mitad del año próximo, a 11,30. El tipo de cambio que Banoli les dijo a los bancos que él iba a tener como tipo de cambio de referencia. Y los bancos, que obviamente no son tontos, al ver que el estado bobo de Banoli, de la última etapa del kirchnerismo, garantizaba estos contratos, le compraron 18.000 millones de dólares de contrato a futuro. Es decir, en agosto había 4.000 millones de dólares de contrato a futuro y este mes pasado llegaron a 18.000 millones de dólares de contrato a futuro. Es decir, que si el dólar en estos meses está 3, 4, 5 pesos arriba de la cotización que prometió Banoli darle a los bancos, bueno, el Banco Central va a tener que poner la diferencia. Es decir, que si el dólar en marzo, el dólar oficial está a 14 pesos, que es incluso un dólar que muchos dicen, bueno, si lo estabiliza a 14 pesos es un éxito la política económica de Macri. La preocupación es que se vaya por arriba de ese valor. Pero si el dólar está a 14 pesos, el Banco Central le debe pagar a los bancos y a las grandes empresas que compraron estos contratos de futuro 70.000 millones de pesos, que es la diferencia entre el contrato a futuro, estos contratos a 10 pesos, a 11 pesos, que vendió indiscriminadamente el Banco Central a los bancos para los próximos meses, y el tipo de cambio oficial del momento. Entonces, el viernes estaban discutiendo Macri de un lado con Sturzenegger y Alfonso Prat-Gay diciéndole a los bancos, miren, vamos a renegociar esto porque si no, ustedes se llevan de arriba un negocio que se sabe que era insostenible. Es decir, Banoli les vendió dólares baratos hasta mayo del año próximo, dólares que no se conseguían ni siquiera en el tipo de cambio del día a día, de lo que yo vendía de dólar ahorro o lo que se vendía de dólar turista. Bueno, son 70.000 millones de pesos que ahora están en discusión de cómo hacen para que los bancos no se lleven todo este dinero. Porque el Banco Central, ¿cómo hace para cubrir esto, Claudio Zlotnik? Y la forma de hacerlo es emitiendo. Ahora, para tener dimensión de cuántos son 70.000 millones de pesos, es el dinero que se calcula que debería tener el ajuste en los subsidios. O sea, cuando, por ejemplo, Miguel Bain, que había sacado la cuentita de cuánto debería ser el ajuste de los subsidios, aumentando tarifas eléctricas, de gas e incluso del transporte, había llegado a la conclusión de que había 70.000 millones de pesos a recortar. Bueno, es lo mismo que estamos hablando del negocio que les regaló Banoli a los bancos. O sea, cuando a la gente les venga la tarifa 4 veces más alta de las tarifas eléctricas, bueno, por eso la cuestión es cómo viabilizás esto políticamente. ¿Cómo haces para
cumplir con la herencia de Banoli, cumplir con este cheque de 70.000 millones de pesos y al mismo tiempo hacer un ajuste. Bueno, Alfonso Pratgay y también con el asesoramiento de Martín Redrado, otro expresidente del Banco Central, dicen que esas operaciones eran ilegales y por eso hicieron una denuncia penal en lo del juzgado de Bonadío. Cada vez es ilegal, el fundamento es... Hay un artículo en la Carta Orgánica del Banco Central que dice que los contratos a futuros del Banco Central tienen que hacerse a precio de mercado. Y ahí tiene que entrar a discutirse, bueno, cuál era el precio de mercado del dólar a futuro, a marzo, a abril, a mayo del año próximo. Bueno, en Nueva York, quienes hacen contratos a futuros entre privados respecto al dólar en la Argentina, ya a marzo, a abril estaba entre 14 y 15 pesos. Pero el Banco Central de la República Argentina, con Banoli a la cabeza, por eso algunos dicen Banoli tiene que ir preso, los fundamentalistas en el equipo de Mauricio Macri. Otros dicen, no, bueno, vamos a negociar con los bancos porque si no pagamos esto a los bancos, estos 70.000 millones de pesos, los bancos, que estaban muy enojados con Macri el viernes, los bancos decían el miércoles, ¿qué pasó con Macri? Se dio vuelta, está yendo contra los bancos cuando en realidad tendría que ser socio o amigo del mercado. Pero bueno, los bancos dicen, si nos desconocen esto y no nos pagan los 70.000 millones de pesos que nos van a tener que pagar si el dólar está a 14 en los próximos meses, bueno, nosotros no traemos los dólares que necesita el gobierno para tratar de fortalecer la reserva del Banco Central. La verdad, un escándalo lo que dejó Banoli como herencia en el Banco Central, porque todos sabían que el Banco Central no podía defender un dólar a 10, pero no lo podía defender ni en enero ni en febrero. Es imposible que el Banco Central defendiera ese dólar, porque no lo pudo hacer en todos estos meses. En todos estos meses le vaciaron la reserva del Banco Central. Bueno, y ahí está la discusión. Me parece que el equipo de Macri está también discutiendo, Sturzenegger, Pratgay, cómo cierra algún tipo de acuerdo con los bancos, que puede ser alguna quita respecto a esta deuda muy grande que deja el kirchnerismo con Banoli en el Banco Central, para después sí poder ir hacia la devaluación o hacia el levantamiento del cepo. Una de estas posibles soluciones que se estaba analizando hasta el día de ayer era emitir un bono en dólares, aunque estos contratos se liquidan en pesos, pero el bono sería en dólares porque estamos hablando del mercado cambiario, a 10 años. Esto, digamos, ¿por qué se evalúa esto? Porque el gobierno no tendría que salir a darle a la maquinita este valor de 70.000 millones de pesos en un momento donde justamente vos tenés que hacer un ajuste, tenés que quitarle pesos a la economía, entonces te evitas eso, pero lo que haces es endeudarte a cambio a 10 años, y para que se tenga una idea del peso de esta deuda, digamos, si finalmente se optara por esto, por cada 100 dólares de deuda que hoy se emitiría, dentro de 10 años ya no serían 100 dólares, sino serían 215 dólares. Entonces, son decisiones muy pesadas, pero hay que tomar para seguir adelante. Vamos a reiterar este tema, ¿no? Y después vas a contar la discusión en el equipo económico de Macri entre los halcones y las palomas del equipo, los que quieren ir más rápido, con medidas más drásticas, y los que están tratando de medir la cuestión económica. Pero insisto con este tema, para que vean la irresponsabilidad del último presidente del Banco Central, de Alejandro Banoli. Obviamente con la orden de Cristina, que lo único que le importaba era llegar al 10 de diciembre y dejarle al próximo gobierno, fuera Macri, fuera Scioli, fuera quien sea, el Banco Central vaciado. Fíjense la irresponsabilidad. También va a haber que investigar si hubo del otro lado algún negociado, es decir, si en la venta de contratos futuros con los bancos, con grandes empresas, porque hubo muchas cerealeras, muchas automotrices, grandes empresas que se cubrieron, se pusieron largos, como se dice en el mercado, con contratos de futuro, si no hubo también un ida y vuelta con los funcionarios del Banco Central. Pero fíjense esta irresponsabilidad. Mostrame la placa de los distintos dólares que teníamos al viernes. Estamos contando que había un dólar paralelo que estaba a 14,90, pero después teníamos un dólar turista de 13 pesos y un dólar ahorro de casi 12 pesos. Con estos dos dólares, 13 pesos y 12 pesos, al Banco Central se le llevaron este año 13.000 millones de dólares. Y el Banco Central le pone un cupo, por ejemplo, de 2.000 dólares por mes a los ahorristas que compran el dólar ahorro casi a 12 pesos. Un cupo de 2.000 dólares por mes. Ese es el cepo. ¿Se entiende? Para el dólar turista no hay cupo, supuestamente. Sí hay cupo para los que quieren comprar dólares para irse al exterior. Creo que también tiene que ver con 100 dólares por día si te vas a un país vecino, un poco más si te vas al exterior. Pero bueno, hay un cupo.
Bueno, estamos hablando de que el Banco Central cerró contratos a futuro a los próximos 6 meses por 18.000 millones de dólares sin ningún cupo con un grupo de bancos y no les prometió dólares a 13 o a 11,75. Les prometió, mostrame la tabla de dólar futuro, les prometió para los próximos meses dólar a 10,18, a 10,42, a fines de marzo a 10,71, es decir, un dólar muy barato, y sin cupo. Sin cupo, hay 18.000 millones de dólares de contratos abiertos de dólar futuro que dejó como regalito la administración Banoli con la orden de Cristina. Y lo que se está discutiendo ahora es, como estos contratos se pagan en pesos, uno dice, bueno, los pesos no valen nada, no importa, emitís 70.000 millones de pesos y le pagás ese regalito a los bancos. Son 3 años de asignación universal por hijo. Es la mitad del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el Banco Central no puede emitir 70.000 millones de pesos porque significaría aumentar 10% la base monetaria, la cantidad de pesos que están dando vuelta en la economía, 10 o 15%. Es decir, eso significa más inflación, más presiones devaluatorias. Bueno, entonces lo que están discutiendo ahora es, como dice Claudio, si parte de esa deuda se consolida en algún tipo de bono más a largo plazo. Pero igualmente me parece que alguna quita tiene que haber ahí. Porque los bancos, de un lado del mostrador, sabían que Banoli y Cristina estaban desesperados para llegar al 10 de diciembre, pero sabían que eran contratos que eran un billete de lotería marcado. Es decir, eran un negocio redondo para todo el sistema financiero, para las grandes empresas, y el Banco Central, como un Estado bobo, les daba el billete de lotería marcado. Un billete de lotería ganador. Estamos hablando de 70.000 millones de pesos.